Gloria al Señor. Una vez más estamos saludándole en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Una vez más nos encadenamos con ustedes a través de esta transmisión, llegando a la intimidad de su hogar, y quisiera pedirle en este momento, si en dado caso usted ya está disponible, si nos reportan por favor si se está escuchando perfectamente el volumen de esta transmisión. Quisiéramos que la palabra de Dios cayera en buena tierra, pero también queremos velar porque esto se haga bien y que ustedes reciban en perfectas condiciones esta transmisión. Tiene que ver mucho con lo del volumen. Quiero pedirle entonces que por favor tenga la bondad de reportar en este momento. Vamos a estar nosotros acá al tanto. En cuanto nos reporten y nos digan, hermano, se está escuchando perfectamente, vamos a darle paso a la transmisión en este momento. Bien, gracias. Ya, aunque usted no lo crea, rápidamente nos han contestado. Bendito sea el Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, y para ello quiero pedirle que busquemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13. Ahí vamos a meditar en la palabra bendita del Señor. Creo que usted ya está debidamente ubicado en casita, en el lugar que se ha escogido para este ministerio, para este propósito de escuchar la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que han considerado esta bendición de poder recibir la palabra bendita de nuestro Señor. De verdad que estamos muy contentos porque conocemos, porque sabemos que el Señor ahí se está glorificando de una manera muy, pero muy especial. Muy bien, vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a meditar en la primera parte de este tema: columnas en el templo de Dios. Columnas en el templo de Dios. Primeramente debemos de entender el versículo 12 que dice: al que venciere. O sea, la condición para venir a ocupar ese lugar de privilegio eterno de ser una columna en el templo de Dios, no del templo de Dios. Hay que entender ahí es decir, no serán estas columnas las que sostendrán el templo de Dios, sino columnas en el templo de Dios. Hay que entender eso. Muy bien. Entonces dice: al que venciere, es una condición. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La bendición eterna que viene a continuación es solamente para los vencedores. Por eso dice: al que venciere. Es decir, es para el que termina la carrera, es para el que llega a la meta, es para el que no se detuvo en medio de la carrera. Ser vencedor es acabar la jornada. Ser vencedor es llegar a la meta. No es alguien que participó sencillamente y que corrió una parte de la carrera. No, es coronado, como decía el apóstol Pablo. Si no se corre legítimamente, no puede ser coronado. Estaba hablando él de la carrera cristiana. Así que esto es muy interesante. Esto el día de hoy, el evangelio que se está predicando, que es la versión del otro evangelio, como explicó en Gálatas capítulo 1 el apóstol Pablo, el otro Jesús, el otro Espíritu. Esto es tan profundo que hay que estudiarlo también. Ese tipo de evangelio no genera vencedores, genera espectadores, genera personas que
están buscando solamente el privilegio del Evangelio, pero que no les gusta la responsabilidad del Evangelio. Ahora, el público admira, aquí le voy a dar a entender esto, porque estoy diciendo que el otro Evangelio supone, o más bien presenta, solamente los privilegios del Evangelio, no la responsabilidad, porque ahí entramos a la santidad, y entramos a una vida fiel, una vida de buen testimonio, etcétera, etcétera. En cambio, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la serpiente, simplemente está buscando el privilegio para compartírselo a la gente. Y le decía esto porque es interesante que nos detengamos a meditar sobre lo que el Señor está diciendo, que la carrera es solamente para los vencedores. Ahora, el público solamente aplaude, admira al vencedor, pero no sabe el régimen bajo el cual vive ese atleta. Él es un gran campeón delante del público. Todos quieren ser como él, pero le aseguro que si la persona quisiera ser como esa persona, como ese atleta, de seguro que no le faltará el deseo de sentir esto. Pero cuando se le diga, cuando se le lea el régimen bajo el cual vive esa persona, usted se va a enterar de muchas cosas tremendas. Por ejemplo, en Los Ángeles, hace unos meses atrás, eso fue noticia mundial, un atleta de los más aplaudidos, más admirados, falleció en un accidente aéreo. Cuando usted lee la biografía de él, se le admiró por sus condiciones. Se dice que en el salto sus condiciones físicas desafiaban la gravedad. Eso decían los periodistas que cubren o que cubrían esa fuente, que desafiaba la gravedad en sus saltos, por los saltos que daba. Casi se detenía en el aire. Eso no se obtiene simplemente con la fama. Eso es el precio de una vida de disciplina. Un atleta, alguien por ejemplo, que empiece a hacer ejercicio, hoy empieza y mañana ya no lo hace, ¿verdad? No hay disciplina en esa vida. El que es disciplinado va a ver los resultados porque tiene hambre, pero es su hora de sus ejercicios. Está cansado, tiene sueño, está atrasado, buscará las alternativas. Ahí empieza a sentirse mal la persona que es candidato a llegar a ser un campeón. Entonces esta persona, este personaje de quien estoy ilustrando, en una de las partes de su biografía decía que se le preguntaba a él por qué esa buena condición. Sabían que él se cuidaba, etcétera, etcétera. Y resulta que es lo que decía ahí, que desde que él se dio de alta en el deporte que practicaba, imagínense de dónde venía tanto esa condición para jugar, para destacar de tal forma, para llegar a ser el mejor de Los Ángeles en muchos años. Dice, oiga, y tal vez esto nos va a sacudir a nosotros, que tenía años de no comerse una hamburguesa. Ahora, nosotros corremos y después nos comemos 2 hamburguesas, ¿verdad? Es un ejemplo que les digo. No hay un régimen alimentario, no hay un orden, no hay un hábito, un buen hábito. Entonces, ahí no se puede destacar, no se puede superar la situación. Cuando estamos hablando aquí, o más bien el Señor hablando del vencedor, estaba hablando de ese tipo de vencedores que le estoy ilustrando. Como decía el apóstol Pablo, el que quiera correr la carrera, dice, de todo se abstiene. Eso dice la Escritura en Primera de Corintios. El que quiere correr, de todo se va a abstener, porque si lo encuentran haciendo trampas, va a ser descalificado. Entonces, imagínense bien. Estamos hablando entonces del que es salvo. Acuérdense que estamos resaltando mucho en este estudio de la iglesia de Filadelfia, y ahora estamos viendo a cada salvo como una columna en el templo de Dios. ¿Columna? Sí, pero esto tiene su porqué. Son vencedores. Lograron vencer las tentaciones,
vencieron el desánimo, vencieron el desaliento, vencieron la carnalidad, vencieron la frialdad, vencieron todo aquello que se puso delante de ellos. En realidad son vencedores. Entonces, ¿quiénes llegarán a ser esas columnas en el templo de Dios? Los vencedores, los que lleguen al punto final de la carrera. No al que se dice, bueno, pues fíjese que se murió fulanito de tal, él fue cristiano, Dios ha de tener misericordia de él. No, ese fulano quedó a la mitad de la carrera. Es dura la situación, pero es así como lo muestra la escritura. Entonces hay que llegar. ¿Quién es el que va a ser columna en el templo de Dios? Es el vencedor, el que terminó la jornada, el que terminó la carrera. Imagínense, por favor. Entonces, para ser un vencedor hay que abstenerse de todo lo malo. Viene la tentación, pero hay que frenar esa tentación. Viene el ímpetu del diablo a nuestra vida, pero hay que frenarlo, hay que oponerse uno, hay que resistirlo, como dice Santiago. Pecadores, limpiad vuestras manos, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces hay que resistir para ser un vencedor. La bendición eterna que viene a continuación es solamente para los vencedores. Eso lo estamos mirando. Acuérdense que nuestro tema es columnas en el templo de Dios, la primera parte. Para llegar a ser ese tipo de columnas en el templo de Dios, hemos de ser vencedores, como el Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia. Es decir, que para el que termina la carrera, es para el que llega a la meta, no para el que probó. Mucho cuidado con eso. Si en este día, en este momento, alguien que fue cristiano me está escuchando, lo que pasó con usted, es decir, lo que hizo hace años, no le cuenta absolutamente para nada. Retome la carrera. Retome la carrera, porque no vaya a ser que se arrepienta en el momento final. Ya no le va a contar para nada. Entonces es hoy, entre otra vez a formar parte de esa carrera y diga: Señor, yo quiero correr. No voy a hacer trampa, me voy a abstener de todo, me voy a liberar de todo, Señor, y voy a estar bajo el régimen de tu Espíritu Santo. Es lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, donde él dice que estamos bajo el nuevo régimen de la ley del Espíritu de vida en Cristo, el nuevo orden de la ley del Espíritu de vida en Cristo. No estamos hablando de la serie de leyes, los 613 mandamientos o leyes de los que se dispone en el Código Mosaico, sino que estamos hablando aquí de lo que es la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, la iglesia del Calvario hacia adelante, la instrucción que nos está trayendo el Señor. Entonces, no se puede hacer trampas aquí. Tenemos que entender que debemos vivir tal como manda el Señor en su bendita palabra. Hay que terminar la carrera, hay que abstenerse de todo, hay que tomar la decisión y decir: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero ir hacia la meta contigo. Muy bien, busquemos Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice de la manera siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga, ¿quién es un vencedor? El que vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, oiga, nacido de Dios, hay que poner atención a esto. Yo siempre le he dicho a la gente: hermanos, si nosotros venimos con reglas internas de la iglesia y se las imponemos a una persona y estamos batallando con esa persona, hombre o mujer, hermano, hermanita, mire, no es así, es así, y no te entiende, y no te entiende, y no entiende, probablemente no ha nacido de nuevo. Probablemente no ha nacido de nuevo. Entonces, si le estamos diciendo algo, yo quiero decirle que no es así. Oiga lo que dice aquí: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Va a haber una vida espiritual desarrollada, va a haber fe y confianza, madurará espiritualmente, crecerá espiritualmente,
su vida en obediencia al Señor, su testimonio, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vivir, etcétera, etcétera, será de acuerdo a la naturaleza que está operando en su vida, que es la naturaleza de Dios. Porque si dice que hemos renacido, dice, por la palabra, dice Primera de Pedro, renacidos por la palabra, se nos predicó la palabra, esa palabra entró como esa espada de dos filos, hizo una obra el Señor ahí adentro y nacimos de nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes van a llegar allá entonces? ¿Quiénes serán salvos al final? Los vencedores, los nacidos de Dios. Y el que es nacido de Dios, háblele de la palabra que le va a entender. Llámele la atención que le va a entender. Dígale la verdad y va a recibir esa verdad. Por eso dice Proverbios: exhorta al sabio y será más sabio. Es decir, el cristiano espiritual, si oye el llamado de atención, si recibe el consejo, entonces está dentro de los salvos. Recibe la exhortación, recibe la llamada de atención. Mira, esto es muy interesante, por eso estamos deteniéndonos en cada detalle. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque aquí encontramos en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré o lo haré columna en el templo de mi Dios. Es una promesa para el vencedor. Y estamos mirando, pero ¿quién es el vencedor? Es el que ha nacido de Dios. Es el que ha nacido de nuevo, según Evangelio, según Juan capítulo 3, versículo 1. Que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo el Señor Jesús al sabio, al maestro Nicodemo. No puedes heredar el reino de Dios. Así sepas mucho, así seas muy religioso, si no naces de nuevo, no puedes heredar, no puedes entrar en el reino de Dios. No estás en condiciones, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y los vencedores son los que entrarán al templo y serán hechos columnas en el templo de Dios, que ya vamos a estudiar esa parte también. Pero vea cómo lo estamos mirando aquí. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga qué tremendo, nuestra fe. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Pregunta aquí. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que el que ha creído en el sacrificio de Cristo, en el que ya cruzó el Calvario. Y quiero decirle, detrás del Calvario hacia atrás, usted y yo podemos ser lo que querramos ser. Es nuestra vida, podemos decir, es mi vida, no se metan conmigo. Del Calvario hacia atrás. Pero alguien que ya cruzó el Calvario, cruza el Calvario y su yo, su ego, es crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Del Calvario en adelante, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Entonces, es ahí cuando dice acá, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que ya recibió a Cristo. Que ya su carnalidad, que todo lo malo fue crucificado allí en el Calvario. Su ego, todo. Entonces, del Calvario en adelante es nueva criatura, nació de nuevo. Vuestra fe, eso es el conjunto de creencias que salvan. Se le conoce a esto como la fe salvífica. La fe salvífica, no la fe, tengo fe que mañana el Señor me va a dar frijoles. Tengo fe que mañana voy a comer. No, perdone, esas son bendiciones de parte del Señor. Pero cuando habla la Biblia aquí de fe, otro día le voy a hablar de eso, aunque ya hemos enseñado sobre eso, cómo se ha denigrado el término fe. Cómo en ocasiones se le ha asociado mucho con la metafísica. Habla, es por fe. Yo quiero decirle, hay que enseñar eso, pero otro día vamos a ocuparnos. Hoy déjeme pasar y avanzar con este estudio. ¿Qué es la fe entonces? Es el conjunto de creencias que salvan, es decir, creencias en Cristo. Nuestra creencia en Cristo. Ya
conjuntándola. Pero esa es la fe salvífica. Entonces, si usted tiene esa fe salvífica, solo la va a tener si ha creído en Cristo. Si cruzó ya el Calvario, entonces se establece aquí, usted vence al mundo. Esa fe que puso en Cristo, esa es la fe que vence al mundo. Y usted es nueva criatura. No puede. Usted no puede decir, no se meta conmigo. No sé si eso sería válido tanto así, pero le quiero decir, probablemente tenemos en ocasiones ciertos descuidos que uno tiene que recapacitar en el momento para poder ponerse a cuenta delante de Dios. Entonces, otra vez, porque esto está precioso, Primera de Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, todo el que es cristiano verdaderamente vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No es tu fuerza, no es tu creencia, tu ideología, tu filosofía, no es tampoco tu bagaje cultural, el conocimiento que tengas de lo bueno o lo malo, olvídalo. Vuestra fe, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando de su divinidad. Que Él vino, Dios manifestado en carne, vino y se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, usted conoce sobre este tema. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Cristo. Por medio de que creímos en su sacrificio, creímos en Él, entonces somos más que vencedores. Dese cuenta que aquí no se está hablando de un vencedor solamente de un día. Por eso, si usted hoy está en victoria, y yo le preguntaré, ¿mañana va a estar en victoria otra vez? Si hoy está lleno de Dios, si usted oró hoy y buscó al Señor, ¿mañana lo volverá a hacer? Con todo y la oposición que enfrentó hoy, usted estuvo en la presencia de Dios, está aún en la presencia de Dios. ¿Lo estará mañana? Todo eso hay que analizarlo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, perdone, el que va a ser salvo tiene que ser hoy y mañana y todos los días hasta que Cristo venga, más que vencedor. No va a venir mañana a decir, como venimos exhortando mucho aquí, ¿verdad? Aquí está mi privilegio, yo para estar ahí entre hipócritas no quiero nada, aquí no hay amor, aquí etcétera, etcétera. No, perdone, no hay tiempo para eso. El que cruzó el Calvario no tiene tiempo para eso. Si usted ve al apóstol Pablo, él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no veo ni a mi derecha ni a mi izquierda, sino a la meta del supremo llamamiento. Me olvido de todo lo que queda atrás. No sé si cayó alguien a mi lado, si cayó otro aquí a mi derecha o a mi siniestra, no lo sé. El asunto es que yo voy mirando hacia adelante. Te van a decir, hermano, pero ya se dio cuenta que la hermanita fulanica de tal no la quiere. Perdóneme. No lo sabía y ni quiero saberlo. Si yo no estoy buscando que la gente me quiera, yo estoy buscando que el Señor me ame, me quiera. Quiero seguir con Él, es todo. Entonces, tratemos de comprender y de entender esto porque tiene sus riesgos si no maduramos. Mira aquí, Filipenses 3, 14, pero vamos a leer del 12, Filipenses 3, 12 al 14. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Escuche bien lo que aquí está diciendo. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya. Oiga, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, no soy perfecto, pero voy en rumbo hacia la perfección. Sé que estoy en el camino, que este camino me lleva a la perfección. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, no es nada más de decir, mire hermano, no me esté juzgando porque perfecto solo Dios.
no correcto. Pero todos los que queremos estar allá con el Señor, deberíamos de estar ya en el camino rumbo a la perfección, que es diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. No que lo haya alcanzado ya. Él está diciendo, no me busques alitas, aunque yo te pueda decir en 1 Corintios 11:1, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Sin embargo, él está diciendo acá, no que lo haya alcanzado ya. Todavía hay ciertas imperfecciones y cuánta cosa. Estoy luchando. Acuérdense que Pablo fue el que dijo, ¿por qué será que lo bueno que yo quiero hacer no lo hago? Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y luego exclama, ¿quién pues me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza? Estamos encerrados en esta naturaleza, en esta humanidad en donde, escúcheme bien, los efectos de la caída de nuestros primeros padres llegan, afectan, inflaman todavía este cuerpo, esta naturaleza que reviste nuestro ser espiritual. Y ese es el problema. Porque si vivimos de lo que está aquí para adentro, tenemos un tremendo problema. Pero si nos entregamos al Señor y nuestro espíritu está siendo regenerado a cada día, esto, lo interno, la obra interna, se va a mirar en nuestro cuerpo exterior. También de eso le hemos enseñado al pueblo de Dios. Pero dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, es decir, yo voy a seguir avanzando. Mira, el diablo, los demonios, el hermano, la hermanita, la crítica, el chisme, el desaliento, el desánimo, la enfermedad y esto y lo otro, cuánta cosa. Dice, no me van a separar, no me van a apartar del camino del Señor. Yo voy a proseguir, es decir, voy hacia adelante, voy a perseverar, por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, oiga, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, 2 veces prosigo para llegar allá, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. Prosigo. Este debe ser el lema de todos los cristianos. Prosigo. Me están criticando, pero es que ya decidí proseguir, perdona, no me voy a regresar. Pero no te vas a defender, no tengo necesidad de defenderme. Yo voy a proseguir, voy para adelante. Y esto se entiende aquí en Mateo 24:13. A mí me ha fascinado siempre este versículo que lo dijo el Señor Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire bien el artículo este será salvo. Está señalando. Es el artículo personal. Está señalando. No está señalando un zapato, no está señalando un cajón, no está señalando cualquier objeto inmaterial. Está señalando a una persona. Será salvo. ¿Pero quién? El que perseverare hasta el fin. Y perseverar, mire, tenemos que entender todo esto. Perseverar no es empezar algo y descanso 15 días y luego empiezo otra vez. No, hermano. Perseverar quiere decir que lo que empezamos no se deje de hacer hasta que se acabe de hacer, hasta terminar la jornada. Eso es perseverar. Viene el sueño, viene el cansancio, viene vamos a decir, el peso, viene
tribulación, la prueba, el desaliento, viene el estrés, etcétera, etcétera, pero usted no se detiene. Usted dice, he decidido perseverar. Y el Señor está diciendo aquí, mas el que persevere hasta el fin, ese es un vencedor, más que vencedor. Vencedor no es, como le vuelvo a reiterar, aquel que empezó y mañana, no, hoy no voy. Estamos hablando del atleta. Oye, ese entrenamiento, no, hoy no voy. Truene o relampaguee, allí está. Persevera, persevera. Esto es lo que tenemos que entender nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, en otras palabras, mas aquel que empezó la carrera y la terminó hasta el fin, ese será salvo. ¿Ya quedó claro? Entonces, ¿a quiénes les ofrece el Señor que estarán dentro de su templo como columnas en el templo? ¿Quiénes? Los vencedores. ¿Y quién es un vencedor? El que persevera. El que no se detiene jamás. No se detiene por nada ni por nadie. Escúchame bien. Estamos en un tiempo en donde se ha desatado un ataque tremendo, terrible sobre los cristianos. Sobre aquel hermano que ha tenido un llamamiento a orar, a predicar, a ministrar, a servir al Señor, a hacer algo en la obra que lo mantiene en combate espiritual. El enemigo está tratando la manera de quitarle esa bendición. Entonces de ahí viene eso, porque el enemigo sabe que el diablo está buscando. Bueno, no puedo hacer que se vaya al mundo, pero a poco lo freno hoy, lo detengo hoy, y si Cristo viene hoy, pues se quedó. Eso está serio, porque ¿a quiénes se va a llevar al Señor? No a los que quieren, que no quieren, que caminan y que luego se detienen. Perdone, hay que corregir eso. Le estoy hablando a la iglesia para ser preparada. Estamos equipando al pueblo de Dios, le estamos entregando una palabra para que podamos traerla a nuestra vida y hacerla precisamente nuestro hábito de vida, que la hagamos real en nosotros. Entonces es malo eso de ser cristianos 15 días y me enojé un mes, 40 días y espérenme hasta que yo regrese. No, por favor, hay que corregir eso. Un día vino una persona llorando, es un testimonio, y me dijo, hermano pastor, vengo a pedir que ore por mí, porque me dijo, yo dejé de venir a la iglesia tantos días, me enojé, me molestó, hermano, tal cosa. Y yo escuché a la persona. Ciertamente antes de orar por ella le tuve que dar la palabra de aplicación con relación a su situación. Y entonces le dije, si usted está viviendo en ese berrinche y viene su Señor, le dije, no le voy a decir yo, tal cosa va a pasar con usted. Le dije, según usted ha oído la palabra, ha leído la palabra, ¿qué va a suceder con usted? Si el Señor viene y está hundida en su berrinche ahí. Llorando me dijo, pues me quedo. Le dije, ¿se da cuenta? El diablo, la Biblia dice que es astuto. Astuto. Te quiere hacer trampa en la carrera. Ven y detente un poquito y después te vuelves a meter. Eso es hacer trampa. Y ya no cuenta, fuiste descalificado. Esto es serio, hermano, no es como nos lo han dicho. Esto es muy serio, no es como hemos pensado nosotros. Levanto la mano y ya estuvo. Eso es lo que dicen los hombres, pero no es lo que dice el Señor en su palabra. Quiero pedirle que reaccionemos para bienestar de nuestra vida espiritual. Entonces, no se detenga. No se detenga si es ofendido o ofendida. No se detenga si hablan mal de usted, si critican, si se burlan, si lo menosprecian. Cualquier cosa puede venir contra su vida. Aún cuando le toque pasar por ese desierto que todos los hijos de Dios pasamos.
Cuando usted dice, hermano, es que oro y no siento nada, usted siga buscando de Dios. El que busca halla. No se detenga. Porque mire lo que está diciendo aquí el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso está muy claro. ¿Y qué se me hace que esa palabra, mas el que persevere? Esa frase la hemos menoscabado quizá. Ha sido menoscabado del púlpito doctrinal de la iglesia. No se dice eso. Hace ratos estaba leyendo algo que escriben los falsos. Y es mucho lo que han dicho y que tristemente el pueblo de Dios lo ha creído. Que le han rebajado la verdad. Piensan que Dios es una maquinita de Las Vegas. Piensan que Dios es como un número de la buena suerte, etcétera, etcétera. Piensan que Dios es un viejito que no se da cuenta de nada y que podemos tocarle a su ternura y eso es todo. No. Si vemos a Dios tal como es amor. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Entonces nos han mostrado, con el afán de comerciar con nuestras almas, nos han mostrado solamente una cara de Dios, un lado de la naturaleza de Dios. Puro amor, no te preocupes. No, Señor, mire lo que está diciendo aquí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y le iba a decir, dentro de todas las aberraciones que han dicho los falsos, estaba leyendo que incluso han dicho, ya no se debe predicar del infierno ni del pecado. Pero por favor, ¿cuál es la razón por la que Cristo vino a la cruz del Calvario? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué es un sufrimiento tan terrible? ¿Por qué un sufrimiento tan que no se puede explicar? Por el pecado, por la caída de nuestros primeros padres, y nos arrastraron a nosotros ahí. ¿Cómo se puede decir no prediques del infierno, no prediques del pecado, porque dice que eso enoja a la gente? Pues sí, le va a enojar porque es la verdad. Es la verdad. Entonces, por favor, tenemos que entenderlo. Al ser un vencedor, el cristiano fiel será una columna en el templo de Dios. La imagen de la columna simboliza el puesto honorífico que tendrá el vencedor. Eso es lo que significa. ¿Qué significa que será hecho una columna en el templo de Dios? Significa precisamente el puesto honorífico. En uno de los salmos dice el Señor, el Espíritu de Dios, a través de la pluma del salmista, que nos sacó, dice, del muladar, el lugar de la basura, basura ya en estado de putrefacción, lleno de gusanos, la contaminación. De ahí nos sacó, dice, y nos sentó con los príncipes de su pueblo. ¿De dónde? ¿A dónde? Entonces, ¿no es acaso un puesto honorífico? ¿Sabe cómo se puede entender también? Con el único hijo del amigo del rey David, que cuando eran jóvenes fueron muy amigos y se prometieron ambos que se cuidarían, respetarían su memoria. Jonatán y David, David y Jonatán. Y dice la Biblia que la familia de Saúl, con todo y Jonatán y todos fueron exterminados. Solamente quedó uno, lisiado, porque era un baby, y su nodriza, la señora que lo cuidaba, tropezó cuando estaba la destrucción de la familia. Cayó el niño y quedó lisiado. Quedó lisiado. Y un día el rey David se acordó
y preguntó: ¿no habrá alguien que haya quedado de la familia de Saúl? Y le dijeron: sí, hay uno. Pero ¿cómo lo vas a traer a la mesa del rey? Que sepamos, está lisiado. Ahora ya es un muchacho, por supuesto. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Búsquelo ahí en la palabra, ahí en casita, ahí donde está. Dice la Biblia que lo mandaron a traer. Lo mandó a traer David. Y cuando le dijeron, así como estaba impedido, le dijeron: oye, el rey te llama, el rey te manda a traer, el rey envía por ti, su mesa está llena de comida y él no quiere comer hasta que tú llegues. Y como quiera, se lo llevaron al rey, está allí. ¿Y sabe qué sucede? Cuando él está delante del rey David, y el rey David le dice que le va a hacer el favor, que pase a la mesa, que a partir de hoy comerás en la mesa, en mi mesa, y aquí no se va a comer hasta que tú estés en la mesa. Oiga eso, no se va a comer hasta que tú estés en la mesa. Y dijo este muchacho, el único descendiente que quedaba vivo del rey Saúl: ¿sabe? Y dice que le dijo al rey David: yo soy como un perro, no, yo no voy a estar aquí. Aquí la gente que está es solamente los del equipo de gobierno del rey. Y dijo David: no, aún así, aun que estés impedido, Mefiboset, aun que estés lisiado, vas a estar a mi mesa. Y aquí nadie va a comer si tú no estás sentado a mi mesa. Lo sacaron de Lodebar, y sabe que Lodebar, donde vivía este pobre, quiere decir poco pasto o sin pasto. Lodebar. Mire de dónde lo sacó el rey. Lo sacó de Lodebar, lo sacó de donde no tenía nada y lo trajo al lugar de abundancia, a la mesa del rey. ¡Qué bendición! Eso es. Entonces, si cuadra el punto de vista de lo que estamos estudiando. ¿Qué significa? Que el Señor prometió a los fieles de la iglesia de Filadelfia, a los que salvos, a los que llegarían con Él, que los pondría como columnas en el templo, que quiere decir un lugar honorífico que tendrá todo cristiano salvo, el vencedor. Bueno, esto está tremendo. Entonces hoy no importa que nuestra condición sea de Lodebar. Usted dirá: hermano, yo no tengo dinero, hermano, yo no tengo papeles, hermano, mire, yo no tengo aquí, yo no he hecho nada, hermano, mire. Pero le diré: ¿tiene a Cristo? ¿Es usted el Mefiboset que va a ser llamado a las bodas del Cordero? ¿Es usted el vencedor que, a pesar de todas sus limitaciones, como Mefiboset, imagínense, lisiado, y llegó a estar en la mesa del rey? Pues así digámosle al Señor: aquí estoy, Señor. Aunque tengo problemas, aunque estoy enfermo, aunque estoy padeciendo, Señor, aunque estoy sufriendo, Señor, pero voy a seguir adelante, voy a perseverar, porque yo quiero ser un vencedor, más que un vencedor, en el nombre poderoso de Jesús. Un pilar de la iglesia es un soporte grande y honorable. Se nos dice que Pedro, Santiago y Juan eran los pilares de la iglesia original de Jerusalén, hablando en cuanto al lugar que ellos ocupaban en ese pueblo. Gálatas 2:9, ahí lo podemos leer. Gálatas 2:9, por favor, acompáñenme.
La epístola del apóstol Pablo a Galacia o a los Gálatas dice así, Gálatas 2:9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, esto es una información entre paréntesis para los que estudian la palabra y que tienen esta conversación. Es material para aquellos que están tocando el tema acerca de que si Pedro fue el primer papa de la iglesia. La Biblia empieza mencionando 3 columnas de la iglesia primitiva, no a Pedro como exclusivamente una columna. No, señor. Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan. Dice que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí es el ejemplo de quién es una columna. Imagínense quién era Jacobo, Pedro y Juan. Estos pertenecían a lo que se le conoce teológicamente como el círculo íntimo de Jesús. Cuando Jesús fue a orar, no se llevó a todo el grupo, se llevó a 3, al círculo íntimo: a Juan, su hermano Jacobo, y a Pedro. ¿Le dice esto algo? Tenían un lugar ellos. La consideración que el pueblo de Dios les tenía a ellos debido a que fueron puestos por el Señor. Es una preciosa bendición. Los rabinos decían que Abraham era el pilar del mundo. Eso decían los rabinos. Decían que Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, era el pilar del mundo. Para entender la razón por la que Jesús dice que a los fieles los hará columnas en el templo, es sencillamente porque la iglesia en Filadelfia conocía de grandes terremotos y sabían de apuntalar o reforzar edificios con columnas para que el edificio no se cayera. Y esto lo voy a tocar el día de mañana, Dios mediante, porque es importante, es necesario. Pero hoy quisiera recalcar un poco más esto y vamos a terminar la primera parte de este mensaje. Hermanos, amigos que están en sintonía, usted y yo tenemos que meditar profundamente. ¿Tenemos un lugar en la iglesia del Señor? Le quiero ilustrar esto. Nadie va a sentir tener un lugar sin tener una responsabilidad. La iglesia de Filadelfia, sus miembros no contaban como números, contaban como almas, como instrumentos. Cada uno era un verdadero exponente público de la vida, de la cultura del reino, de la vida de Cristo. Los teólogos más serios dicen que cuando la Biblia habla de vida nueva, es que la vida de los primeros cristianos se reprodujo la vida de Cristo. Y entonces ellos lo explican así: es como una vida nueva dentro de otra vida. Por eso a los antiguos se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez, porque de pronto empezaron a reflejar quiénes eran ellos, quién vivía dentro de ellos, quién manejaba la vida de ellos. Entonces en nadie se va a reproducir la vida de Cristo, sus ideales, su palabra, lo que Él dijo. Nadie va a amar eso hasta vivir, hacer lo propio para vivir lo que Cristo dijo.
si no tiene un lugar en la iglesia. Es muy malo que un cristiano vuele como una marioneta. Es muy malo. La Biblia habla de que el gorrión algún día tiene que encontrar reposo. Oiga lo que le digo. Muchos cristianos hoy en día están aquí, están allá, están aquí, están allá. Nunca son estables y a la larga eso pudiera afectarlos, aunque digan, no es que yo estoy buscando la verdad. Qué raro, no la ha encontrado. Entonces dice la Escritura, qué hermoso es estar en tus atrios, porque aún el gorrión encuentra dónde hacer su nido. Dice, el gorrión haya lugar en tus altares también. Bueno, hay que cortarle las alas a ese gorrión, porque si no encuentra un lugar donde tome una responsabilidad, no tendrá un lugar honorífico. Entonces no es un vencedor. Ahora usted dirá, hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, mire, que le contaré o no se lo cuento, pero aquí está la cosa. El cristiano que no le gusta la responsabilidad prefiere visitar alrededor de 100 iglesias. Entonces no conoce de problemas, no tiene problemas, porque está aquí, está allá, está aquí, está allá. ¿Dónde se puede ver su fortaleza, su madurez? En el momento en que eche raíces. Ahí se va a ver su resistencia. La Biblia para todo nos habla. Entonces imagínense que también estaba yo mirando aquí que en el contexto, cuando la Biblia habla de columnas, dice que una columna no se mueve. Habla de estabilidad. Siga volando y usted se va a dar cuenta cuánto ha madurado. Siga volando. Siga sin tener un pastor y se va a dar cuenta que tanto ha madurado. No se alcanza madurez de esa forma. Hay que echar raíces. ¿Y qué es lo que ponen sobre una columna? Todo el peso del edificio. Responsabilidad. He de llorar, he de cansarme, me han de criticar, pero el Señor me dio este lugar y aquí estoy, Señor, hasta que tú vengas. Oh, eres un vencedor. Y a los vencedores se les va a dar entrada en el templo de Dios. Esto es precioso. Pudiéramos pasarnos mucho tiempo acá hablando sobre esto. Pero acuérdese, somos más que vencedores. Quisiera orar por usted. Quisiera pedir al Señor que toque su vida y su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro con tus hijos y tus hijas que han estado al tanto de esta transmisión. Esos varones, esas damas, esos jóvenes, esos niños, esos ancianos que han oído tu palabra, Señor. Ten piedad y misericordia. Sé propicio, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Permite que esta palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón, en el corazón de ellos, y que la vivamos, que la pongamos en práctica, Señor. Que entendamos que esto es serio, que esto no es algo pasajero, que esto no es algo a mi estilo, que yo puedo vivir el evangelio como yo quiero. No es así. Habla de responsabilidad, habla de estabilidad, habla de seriedad para llegar a ese momento final. Padre, mira a los que se están reconciliando, mira a los que ya decidieron, Señor, córtame las alas. Quiero echar raíces, Señor. Quiero darte la gloria, Señor. Ya basta, Señor, de andar para arriba y para abajo. Otro día le voy a hablar a usted acerca de ese peligro. Vamos a ver, aunque usted no lo crea, el 80 y 90% de los apóstatas han venido de los que nunca tomaron una responsabilidad. Eso es temeroso. Por eso en este momento oremos, pidámosle al Señor: Padre, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra, atiende a los que se convierten y a los que se reconcilian, Señor. Levanta en el nombre poderoso de Jesús. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Cubre con tu sangre sus vidas. Llénalos de tu presencia, de seriedad, de estabilidad. Auméntale la fe.
que sean cristianos sanos en la fe, en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Quédate con cada uno. Oramos por el mundo, por las autoridades que luchan contra la pandemia, Señor. Oramos por las autoridades, los doctores, las enfermeras, los policías, los militares, Señor, los gobernantes, todo el mundo, Señor. Ponemos el mundo entero, nuestros países, nuestras familias, nuestras vidas están en tus manos. Ministra sanidad, salva, convierte, toca esos corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente y el día de mañana les espero. Vamos a continuar con este estudio precioso. Estamos ya en el versículo 12 de Apocalipsis. Gracias por los reportes y sigan comunicándose con nosotros. Queremos orar por usted. Dios les bendiga.